haciendo deporte. Bueno, Oscar, ¿cómo la estás pasando? Ya van 4 meses que estamos casi todos encerrados, así que... Bueno, sí, yo la verdad que no sufro demasiado porque extraño algunas salidas, yo iba a dar clases a River, etcétera, alguna reunión de bridge también, ahora no puedo hacer nada de eso, pero no tengo el problema de la gente que está sin trabajo y ese tipo de cosas porque estoy jubilado, así que no tengo tanto problema. Claro, pero Oscar, digamos, allá como experiencia de vida, vos que has pasado tanto y que has visto tanto acontecimiento y, digamos, una generación que ha pasado tantas cosas, esto es realmente insólito, inesperado, algo totalmente brutal, ¿no? No, pero mi especialidad, digamos, que si es que es una especialidad del ajedrez, está muy vinculado a la electrónica esta, ¿no? A la tecnología. Y ya he empezado, ya estoy dando clases ahora, las clases de River las doy por esta vía, ¿no? Y ayer estuve conectado con Río Grande, acá en el sur, que hacía un torneo, estuve viendo a grandes jugadores y amigos, etcétera, y estoy ocupado con esto prácticamente, así que en ese sentido me dan bastante trabajo. Bueno, Oscar, ya pasando un poco al temario de que habíamos hablado con la gente de la federación, yo quería entrar por otro lado y algo distinto. Vos sabés que todos te conocemos por tu fenomenal obra y actuación en el ajedrez, pero a veces nos olvidamos que has sido un ingeniero muy importante, tanto en tu formación como en el trabajo que llevaste. ¿Qué recordás de tu época de ingeniero y qué obras podemos rescatar hoy ya a la distancia, ¿no? Oh, bueno, sí, yo tuve la fortuna, casi podríamos decir, de que entré en una empresa que se llamaba Acero Cima, que tenía aceros de alta resistencia para hormigón, y bueno, esa era mi especialidad en principio, así que estuve trabajando unos cuantos años ahí. Viajé a Alemania para hacer después un concurso de precios acá en la autopista La Plata-Buenos Aires, los puentes sobre el riachuelo, y ganamos ese concurso, hicimos el anteproyecto, o sea que eso es algo importante. Y después cuando me tocó separarme e irme por mi cuenta, me dediqué a hacer algo de ingeniería, pero principalmente pavimentos urbanos. Entonces estuvimos trabajando en Aldo Bonzi, en La Matanza bastante y alguna vez en Avellaneda trabajamos también. Así que, bueno, la parte de ingeniería estuvo cubierta, pero después el país de alguna forma traicionó a la técnica porque por los años 80 y después de Martínez Dios, creo, no se podía poner un ladrillo, ¿no? Y entonces hubo que dedicarse a otra cosa. Y yo tuve que agarrar mi segunda profesión, por decirlo de alguna manera, y me dediqué a enseñar ajedrez. Por eso ese es un poco el raconto. También salimos con un grupo alemán, y Acero Cima, salimos segundos en la licitación de ese puente que acaban de demoler, que es el Córdoba y Juan B. Justo. No sé si, bueno, vos lo Sí, debes sí, conocer porque... claro. Bueno, eso que demolieron lo ganó Mario Roberto Álvarez, por supuesto que era el caballo del comisario, y nosotros salimos segundos, con un proyecto muy bueno. Creo que técnicamente era mejor el proyecto, pero era más bonito digamos, el proyecto del arquitecto Roberto Álvarez, y entonces, bueno, ganó él como yo tenía previsto. No, pero hace poco yo iba creo que con gente del diario por la General Paz, no sé por qué se me ocurrió decirle, mire, esto lo construyó el maestro Pano, lo dije de pasada, y dice, sí, sí, esta gran obra por toda la General Paz había trabajado el maestro Pano, y la verdad que era insólito que te asociáramos con eso. No, eso salió en mi biografía que hizo un alumno que es Enrique Arguiñariz, porque salió a colación. En realidad, Acero Cima proveyó a Brave Fontana y Nicastro, que había ganado la licitación para hacer digamos, la punta esta de ahí de Libertador, los puentes de ahí que se hicieron a nuevo. Nosotros proveímos el acero para estructuras pretensadas de hormigón, que es una especialidad también, ¿no? Y entonces a mí me tocó trabajar en esa parte, ¿no?
pero la empresa era Nicastro, Brave, Fontana y Ah, Nicastro, que se habían separado, creo, y estaban Fontana y Nicastro solos, creo, no importa. Pero bueno, finalmente terminó eso bien, y entonces, bueno, cuando me señalan qué obra se hizo, bueno, yo trabajé en eso. Pero bueno, es un trabajo, había un montón de gente trabajando en eso, ingenieros, todo. Vino un grupo alemán y colaboró en eso también para la parte del acero pretensado, ¿no? El hormigón pretensado es una especialidad que acá no la teníamos desarrollada y los alemanes contribuyeron en ese sentido. Oscar, haciendo ya así, asociándote un poco al ajedrez, hay algo que me llamó la atención en los deportistas, y te incluyo ahí, ¿no? Desde la década del 40, 50 hasta principios del 60, que estudiaban muchísimo, porque ser un profesional requiere un estudio tanto en secundario como universitario importante, pero eso lo podían compaginar con su actividad deportiva. Hoy creo que es casi imposible en este momento. Y vos en un momento hasta trabajabas, estudiabas y jugabas en ajedrez en muy alto nivel. Digamos, ¿cómo hacías las tres cosas que hoy es impensable hacer eso, ¿no? Y hacía lo que podía, porque lo que te permitían las circunstancias, claro. El tema es que yo siempre tomé el ajedrez desde un punto de vista amateur, porque el país no daba en aquel momento, bueno, hoy tampoco, pero no daba para hacer profesionalismo del ajedrez, salvo que te dedicaras exclusivamente a la enseñanza y ese tipo de cosas, ¿no? Pero como yo era jugador de alguna manera de cierta importancia, entonces uno quería competir y teníamos que elegir algún torneo en Europa para usar las vacaciones del trabajo para poder ir y competir en ese sentido. Pero el cambio más importante vino de la mano de la electrónica, porque yo siempre comento un detalle para que veas cómo estaba, por qué teníamos que ser amateurs. Porque cuando en la década del 50 empezamos a viajar a Europa, yo mi primer viaje fue en el 53 a Copenhague para el Campeonato Mundial Juvenil, que Mundial. tuvimos éxito, fui con Bolbochán, pero ya en el 54 también fuimos a una Olimpiada en Ámsterdam, ya que fue el equipo nacional, etcétera, integraba el equipo nacional. Y resulta que Bolbochán, apenas subíamos al avión, Bolbochán nos repartía unos diarios que eran los boletines rusos, pero exactamente con fechas de un año calendario anterior, porque era lo que tardaba la información en llegar acá. Claro. Había un problema. Primero, que venían por barco, había que pedirlos, el correo, bueno, el correo, imagínate, venían por barco, y después nuestros señores de inteligencia estaban meses descifrando dónde estaba el espionaje y la trampa, porque vos viste que en ajedrez todos son unos signos extraños para la gente que no está enterado, y si están en ruso es mucho peor, evidentemente es espionaje eso. Sí, Entonces, bueno, cuando después de meses liberaban el coso, recibíamos eso. Así que empezábamos a mirar lo que los rusos ya habían digerido un año antes. Entonces tenías que ir a enfrentarlos, ¿te das cuenta? Entonces era, por un lado, era una rémora muy importante, pero por otro te exigía, digamos, de tus propias condiciones, hacer un esfuerzo especial para compensar un poco esa rémora que teníamos de información. Hoy día es distinto, vos estás mirando en pantalla las partidas que están jugando en Finlandia o en Japón o en donde sea, ¿no? Entonces ya te informás perfectamente. sí, sí, no, ese es un cambio tecnológico brutal, pero al mismo tiempo, digamos, cuando tú ganas el Mundial Juvenil en el año 53 y después tuvimos otros jugadores que también pudieron ganar, evidentemente, eh, así como ocurre en los deportes físicos, también tenemos argentinos que en su categoría, en su comienzo, en juveniles tienen grandes condiciones, pero después ya la exigencia del superprofesionalismo es otra, ¿no es cierto? Y ahí nos cuesta por distintas razones, económicas, distancia, mil cosas, ¿no? Eso ya te ocurría a vos y creo que ocurre hoy, es decir, sería el mismo problema hoy para un juvenil destacado argentino que
supongamos que es el mejor del mundo en juveniles, llegar a la categoría profesional, digamos, no tenemos estructura para seguir enfrentando a las potencias, a los más desarrollados. Antes era este problema de la distancia, hoy es el problema ya económico, digamos, nos cuesta llevar a nuestro juvenil al máximo nivel en los mayores, por denominarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, todo requiere una inversión, bien que si el país está dispuesto a llevarlo a cabo, puede tener éxito. Eso lo hizo Chile en cierto momento, que creó la Escuela de Talentos y dedicó un presupuesto y un esfuerzo y consiguió jugadores muy valiosos, ¿no? Como Morovic y Fuentes y algunos otros que surgieron y tenía un equipo importante, pero eso era producto de la inversión. En cambio nosotros tenemos, por la formación del país y la vinculación con Europa, etcétera, de siempre, es el país más ajedrecístico, digamos, de Sudamérica. Y tradición también. Y tenemos una base muy amplia, pero sin el destaque profesional que vos señalás, porque la distancia económica es demasiado grande. Hoy día un jugador talentoso tendría que irse a Europa, radicarse allá y jugar los torneos y estudiar allá y punto, y quedarse allá y hacerse ciudadano de un país de allá para que lo ayuden o lo que sea y punto. Por eso, eso viene a cuento de lo que yo había comentado, porque teníamos que enfocarnos desde un punto de vista amateur y no profesional. ¿Y digamos, mirando hacia atrás, algún momento te quedó la espina de decir, bueno, mira, podía haberme hecho profesional en esos años finales de los 50, principios de 60, o realmente en ese momento no era una opción, no se te pasaba por la cabeza? No, para mí no era una opción, porque yo tenía, por la educación recibida y por todo, yo tenía que recibirme bueno, de algo. Por ejemplo, estudié ingeniería y Sí. tuve suerte en ese sentido. Entonces tenía eso, tenía mi familia, mis amistades, todo acá, y tener que hacer la bohemia de irse solo a Europa a buscar un profesionalismo que no estaba garantizado, cosa que han hecho, por ejemplo, un Pilnik. Claro, él era de origen alemán, que vivía acá. Pilnik se iba a Europa y se quedaba meses. Y también lo hizo Quinteros, con bastante éxito, porque él recibió justamente en esa gira que hizo por Europa, recibió el título de Gran Maestro, ¿te das cuenta? Entonces, cosa que acá, si te quedas acá, no la podés sacar. Yo lo saqué de casualidad porque tuve éxito en un torneo internacional en Gotemburgo en el 55, y entonces ya automáticamente el título era automático y hice el puntaje y me dieron el título y se acabó, pero no tuve que ir a Europa a buscarlo. En cambio hay otros jugadores que no tienen más remedio que irse allá y hacer vida si se quiere, de bohemio. Oscar, cuando tú ya estabas como analista y la persona de consulta nuestra, y en el diario siempre venías y nos instruías el ajedrez, uno tenía como referencia a toda esa camada de jugadores que era el poderío de la Unión Soviética, y Bobby Fischer, eran figuras míticas para nosotros. Después nos ayudaste mucho en la organización de los magistrales. Ahora, uno sentía que todos esos grandes jugadores, grandes ajedrecistas, mejor dicho, de esa época, eran como un conjunto que uno se referenciaba y sabía quién era cada uno. ¿Cuál es la diferencia esencial que hay con, no sé, con los que hoy son la referencia, Carlsen o todos los jugadores que hoy están en primera línea? ¿Es solo un cambio tecnológico, es un cambio teórico, un cambio histórico? ¿Cómo lo podríamos diferenciar aquello de esto? No, bueno, la técnica ha tenido algunas mejoras en algún aspecto o algunos cambios, pero muy pocas. La importancia es la tecnología, porque hoy día la preparación de las partidas, el estudio y todo esto es por vía de programas electrónicos y todo. La cibernética ha tenido una influencia en el ajedrez como en ningún otro deporte. Porque Claro. ahora, por ejemplo, yo te comento, ayer estuve presente en la inauguración del torneo acá en Río Grande, en el sur,
Tierra del Fuego, y tienen que jugar partidas rápidas. Solamente no hay el ajedrez pensado tradicional que vos conocés con las 5 horas, el reloj, todo esto, porque hoy día si vos jugás desde tu casa por esta vía, podés tener un programa que te ayude y termines jugando el programa que es más fuerte que uno mismo. Entonces, en ese sentido, se han hecho trampas, se han descubierto, en fin, ha Claro, habido problemas. Entonces, hoy día se puede entretener uno, porque el ajedrez rápido es muy agradable, muy lindo, muy divertido, pero no es el ajedrez serio que uno ha edificado durante toda la vida, ¿te das cuenta? Entonces, y estos grandes jugadores, sí, son unos monstruos porque son plenamente profesionales, y entonces están todo el día con eso y no tienen problema. Y juegan tan bien rápido como pensado, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos, hay que mirar las partidas rápidas que juega Carlsen y todos los que vos estás nombrando, porque uno aprende mucho igual, aunque sean partidas rápidas. Por lo menos para el aficionado es muy, muy, muy lindo ver eso. pero entonces deberíamos, un jugador de aquella época, llamemos, llegaríamos, no sé, hasta Kasparov, pero desde los que jugaban contigo, los Spassky, Petrosian, Fischer, todo eso, ¿podrían jugar hoy, enfrentar hoy a un ajedrecista de alto nivel o sería imposible que lo hicieran? No, 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 la categoría de los jugadores no ha cambiado. Ellos eran formidables jugadores, podrían jugar perfectamente. Lo que pasa es que ha cambiado en muchos aspectos, y yo te dije que la técnica no ha modificado nada, pero por ejemplo, hoy día es impensable pensar en las partidas suspendidas. Antes se suspendía de un día para otro, hoy día no, porque se analiza todo con máquinas y entonces no sirve. Va a jugar una máquina contra otra mañana. Nosotros suspendemos y mañana se arreglan las máquinas. Entonces hoy día hay que terminar la partida sí o sí y entonces los criterios del tiempo a consumir y todo ha ido cambiando y se ha modificado un poco ese aspecto. Ha perdido el ajedrez en ese sentido porque los finales sufren ahora de los apuros de tiempo inevitables, y entonces ya la creatividad en los finales y todo el estudio, hay que tener una técnica fantástica para poder jugar rápido lo que antes uno podía meditarlo con más tiempo, ¿no? Y calcular con otro ritmo. Entonces, pero los profesionales se han adaptado a eso y han estudiado la técnica de finales y bueno, y se manejan de esa manera. No obstante, se encuentran a veces errores importantes porque es ese el cuello de botella de los finales de las partidas donde no hay tiempo para pensar. Claro, una de las características, mirá, tuviste no la fortuna, sino el orgullo de haber jugado con 6, 7 y 8, no me acuerdo cuántos campeones mundiales, es decir, toda la generación de campeones mundiales que hubo desde fines de los 50 hasta 70 y pico, prácticamente jugaste de igual a igual con casi todos. ¿Vos destacás alguno entre ellos como un monstruo insuperable, como alguien que deslumbrante, o eran seres humanos normales cuando te plantabas frente al tablero con ellos? No, los jugadores de élite prácticamente no son seres humanos normales en el terreno ajedrecístico. Voy a mencionar solamente que no pude nunca jugar con Botvinnik, que es formidable porque es el padre del ajedrez soviético moderno. El padre original fue Chigorin, pero después Botvinnik tomó la posta y creó la escuela rusa moderna, ¿no? Pero con él no jugué porque él era un ingeniero que no practicaba en la década del 50, ¿sí? No practicaba torneos así, digamos, a menudo, sino se preparaba, jugaba los matches por el título, etc. Con él no jugué, con los demás sí. Y los que me han impresionado es hasta uno que fue campeón mundial sin corona, que es David Bronstein, porque yo siempre comento que en las 2 partidas que jugamos en Ámsterdam del 56, que era un torneo de candidatos, yo no le podía adivinar las jugadas.
siempre uno espera, bueno, ahora este me va a hacer tal cosa. No, no, Prost era un tipo creativo, todo, no le adivinaba las jugadas y venían los apuros de tiempo y todo. Es realmente un jugador formidable. Y después los demás, bueno, Smilov, Keres, Spassky, Petrosian, de quien me hice muy amigo a pesar de que no compartíamos ningún idioma en común. Teníamos que chapurrear un poco en alguna palabra en alemán y alguna en ruso que yo aprendí gracias a Bronstein. Y bueno, y nos manejábamos así. Y con Spassky, sí, Spassky hablaba inglés, también nos hicimos muy amigos. Es que justamente que nombraste a Petrosian, él fue el protagonista de algo que fue un acontecimiento popular increíble en Argentina hace casi 50 años, que fue el match con Fischer. Es difícil explicarle a las generaciones nuevas hoy lo que fue para la Argentina, para el país entero. El ajedrez estuvo en el centro de la escena durante un mes cuando Petrosian jugó acá, ¿no? En ese año 71 fue Sí, el sí. match con, digamos, lo que fue hoy sería, no sé, lo más mediático por denominarlo, estaría todo el día en la pantalla de televisión, en las redes, ¿no? Fue un acontecimiento increíble eso del 71 que Bueno, nosotros éramos. constituyó una promoción muy grande. Yo la comparo un poco como cuando Vila se hizo famoso, que acá todo el mundo empezó a jugar al tenis, que si no Claro, era bueno, conocer perfectamente, era un deporte de élites, y sin embargo después se popularizó mucho y gracias a eso, y acá con el tema del Fischer también, se acabaron todos los tableros y los libros, toda la gente se compró todo, sí, desaparecieron de los escaparates esas cosas porque fue un boom muy grande, y Fischer era, el otro día se cumplió un aniversario de Petrosian y me hablaron para opinar sobre el tema, y yo digo que Fischer era imparable en aquel momento, porque Fischer había ganado los matches preliminares a Taimanov, pero 6-0 le ganó. Y es como si vos jugás al tenis y te ganan 6-0, y bueno, no te dejaron mover. Y a Larsen, que es un gran jugador, era un gran jugador, también le ganó 6-0. Y después viene a jugar con Petrosian y terminó, bueno, Petrosian estuvo mucho mejor y todo, lo que sea más sólido, pero igual Fischer ganó, porque en aquella época no se lo podía parar, ¿no? Y llegó a campeón mundial porque después derrotó a Spassky en Reykjavik, y bueno, después se alejó porque, bueno, era un tipo sí, muy, sí, muy claro. extraño en ese sentido, ¿no? Es otro capítulo, el capítulo Fischer es un fenómeno de los cuales se ven muy pocos. Sí, No ahí digo por creo suerte. que en el libro también cuentan ustedes que en tu tercer partida con Fischer, creo que fue en Palma de Mallorca, este, se mandó uno de esos desplantes típicos de él, pero que al final te fue a pedir jugar la partida, ¿no? Te fue a buscar al hotel para. No, 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 Fischer era un tipo que teníamos mucha afinidad porque él respetaba a los jugadores y no fue culpa de él para nada, fue una cosa de la organización que puso la partida nuestra, la puso después de terminado el torneo, la postergó porque él estaba en Sabat, él había conseguido el permiso Ah, para tener, ¿no? Y yo les había advertido semanas antes a los organizadores, mire que mi partida con Fischer va a ir a parar a tal cosa y él tiene un problema, o la adelantamos o hacemos, o como vemos toda la rueda en otro horario. Y resulta que me negaron eso, y entonces el reglamento de la FIDE prohíbe que haya una partida postergada para cuando termina el torneo y queda una partida sin jugarse y se verá después, porque eso puede modificar mucho las cosas, es como claro. jugar con cartas vistas y todo. Entonces, bueno, entonces yo fui el que no se presentó a jugar porque dije, no, en esas condiciones el reglamento me autoriza a que los que están mal son ustedes, cosa que quedó claro. Y Fischer quería jugar, él salió del convento y me vino a buscar al hotel, dice, no, vení, vamos a jugar, si no, ¿qué hacemos? Él estaba aburrido, había estado 24 horas rezando de una especie de sábado famoso, y resulta que me dice, no, vení, vamos a jugar. Digo, no, porque yo ya les dije, los amenacé a los organizadores que si no corregían esto iba a quedar así. Y después nos fuimos con Grigor, etcétera, a pasear, después ya el torneo había terminado y nos fuimos juntos
fuimos a un boliche y mientras los otros estaban tomando y bailando, nosotros estábamos con una carterita de bolsillo con Fischer analizando algunas cosas que a él le interesaban. Así que no, Fischer en ese sentido nunca hubo problemas con él. Y era un tipo sano en ese sentido. Lo que pasa es que era un poco extraño en cuanto al comportamiento con respecto a los periodistas y al público en general, etcétera, que no, muy, muy especial. Pero bueno, era especial en todo sentido. Así que Fischer Claro. es un capítulo aparte. Después otra anécdota muy, muy fuerte, y creo que algún día tendrás un libro aparte de eso, es cuando trabajabas con nosotros desde Baguio, relatándonos ese match increíble, que más una novela de espías que un match de ajedrez, Kornoy con Karpov. el Kornoy Karpov, que además ahí tuviste un rol muy importante porque eras el analista de Kornoy, ¿no? Ahí realmente lo podemos considerar que era un tema más de política internacional que de ajedrez, ¿no? Todo lo que hubo Sí, era, envuelto ahí. no, claro, era de política internacional porque desgraciadamente el organizador filipino, que era el profesor Campomanes, estaba digamos, de parte de Karpov abiertamente Ah, porque tenía muchos votos la Federación Rusa. Y te acordás que Kornoy era medio apátrida porque ya no estaba en Rusia sí, sí, y él se había por eso, jugaba con una bandera blanca, porque no tenía bandera. Entonces el otro se inclinaba y le concedía todo a los rusos, los pedidos, todo, y Kornoy estaba luchando solo, por decirlo de alguna manera, y entonces eso fue una desventaja. Pero de alguna manera Karpov era un jugador formidable también, y bueno, ganó el match él y punto, ¿no? Fue una oportunidad para Kornoy, pero que bueno, no pudo llegar a aprovecharla. pero ya fuera de lo específicamente de lo reglamentario del ajedrez, ahí había cosas que ustedes realmente lo sufrías o lo disfrutaste como por la pasión que tenés por el ajedrez. No, en Digo, si una hubo pelea de cosas ese extras. tipo, en un campeonato mundial de ese tipo y más con influencias políticas importantes, la palabra disfrutar no entra. Era Ah, realmente un problema. Hasta yo pensé que podíamos correr algún peligro de tipo policial porque bueno, era la época de Marcos allá en Filipinas, entonces sí, era sí. muy duro. Y Campomanes era el ministro de ajedrez y tenía la policía, tenía todo lo que él quería, así que no te podías desbandar un poco ni en críticas ni en nada, no podías hacer demasiado barullo porque estábamos... pero bueno, eso sirvió para algo porque finalmente vino el doctor Ewe para el cierre de la cosa, que era presidente de la FIDE, y resulta de que hablábamos de él, nos quejamos un poco, y eso sirvió para el futuro después en que los matches esos se transformaron en otro tipo de competencias, ¿no? Entonces ya la FIDE tuvo en cuenta ese tipo de cosas y mejoró las cosas para evitar problemas de esa naturaleza. Bueno, lo último, ya llevándote a algo que yo sé que es tu legado más importante, que te apasiona, ¿no? Es inmensa la obra que has hecho en la divulgación, en la enseñanza y todo. Y tanto, no sé, en clubes barriales hasta con el Ministerio de Educación y todo lo que has hecho a lo largo de estas décadas. ¿Tenés en este momento algún proyecto grande de divulgación, de enseñanza, de inserción del ajedrez en las escuelas? ¿Realmente qué es lo que vas a trabajar ahora en todo este tiempo? En ese... No, sí, mi hijo se ha ocupado de de poner yo tengo un curso integral que salió en fascículos, pero se le dio formato electrónico para que la gente pudiera recibirlo a través de la computadora, y al mismo tiempo se hizo un programa de enseñanza para los maestros de escuela, es decir, para enseñar a enseñar estamos haciendo, porque el problema es el recurso humano. Si uno quiere enseñar en las escuelas, el famoso ajedrez en las escuelas es una cosa que viene ya de añares, resulta que no se puede llevar a cabo bien si no tenés una guía perfecta en cada aula.
Y eso es imposible, porque hay 45.000 escuelas, y entonces, ¿cómo llenás eso con cada uno con sus grados, etcétera? Pero sin embargo, hay un programa de enseñanza escolar que le permite al maestro de grado, con mínimos conocimientos, que él puede mismo aquilatar a través del programa, guiar a los chicos, y los chicos después caminan solos, porque en definitiva a ellos les gusta, el ajedrez tiene la virtud de ser un juego, y entonces les gusta jugar, competir, y con eso van no solamente aprendiendo ajedrez, aprenden a razonar, porque el ajedrez es una herramienta muy poderosa en el terreno de la enseñanza, así, de aprender a pensar y aprender a calcular, etc. Entonces, en ese sentido, esperemos que eso cuaje en algún momento, y la electrónica en ese sentido colabora muy bien. Bueno, Oscar, muchas gracias. La verdad, un placer volver a verte y saber que estás tan activo siempre y acompañando todas las iniciativas que hay y a los jugadores jóvenes. Y la verdad que es un orgullo contar contigo. Y bueno, esperemos que pasemos este mal momento y pueda volver la actividad normal, ¿no es cierto? Te mando un abrazo muy Sí, no, fuerte. no, mi actividad es didáctica solamente ahora, porque ya, digamos, la competencia no me llama la atención, pero evidentemente podemos darle una guía y algún consejo a los jugadores. Yo sigo en River, ahora solamente por vía electrónica porque estamos cerrados, pero esperemos que esto pase. Así que, más gente por electrónica, sí, estamos llegando a más gente porque esto River hizo, digamos, la difusión, y el programa es gratuito, cualquiera puede entrar y verlo ahí en YouTube, así que no hay ningún problema. Sábado 16 horas. Entonces sí, los sábados a las 16 horas estamos dando esa clase abierta, se puede decir, para todos, pero digamos con el patrocinio de River, ¿no? Y entonces, bueno, me agrada mucho verte después de tantos años. Te mando un mejor saludo y que tengas mucha suerte, y que también superes el tema de la pandemia esta. Bueno, un abrazo, Oscar. Muchas gracias a todos. Gracias, un codazo. Un codazo, un codazo. Gracias.